de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando. Bienvenidas, estamos ya en punto de las 7 de la tarde, como todos los martes en Parafarseando, y les saludamos Damaris Tamborrell. Hola, buenas tardes, qué gusto estar con ustedes, y Rebeca Santiago. Y bueno, ahora tenemos aquí con nosotros unas invitadas que vamos a tener una conversación bien agradable y sobre todo, yo creo que muy enriquecedora. Tenemos con nosotros a Laura Aguilar y a Mina Ibarra, que son las fundadoras de Planeta Cacao. Bienvenidos al programa y gracias por aceptar la invitación. Encantadas. Y bueno, es que hay tantísimo que hablar del tema, ¿no? Estaba a la hora que empezamos a ver lo del cacao, yo me metí a hacer alguna investigación, aparte de ver su página que está muy bien hecha, pero me metí a ver una investigación. Y bueno, me sorprendió las zonas donde se cultiva el cacao. Y bueno, me gustaría saber cómo surgió el proyecto aquí, porque en Nayarit no vi que haya una producción muy grande de cacao, aun cuando las tierras son muy fértiles para tal. Bueno, precisamente tú has mencionado, Nayarit no ha figurado en esa franja o en esa región donde habitualmente miramos el tema del cacao, que es hacia el sureste, centro y Sudamérica. Siempre que hablamos de cacao pensamos en esas regiones, y de México, pues Tabasco, Chiapas, Veracruz, Guerrero, pero Nayarit está dentro de la franja tropical o del ecosistema donde crece el cacao, que es 20 grados norte y 20 grados sur del Ecuador, de todo el Ecuador del mundo. Sí. Entonces, precisamente porque Nayarit no ha figurado o no se conocen los ayeres del cacao en esta región, es algo que nos inspiró a Mina y a mí empezar a trabajar en ese espacio dedicado a fomentar la cultura del cacao. Tenemos cacao aquí en esta región desde hace más de 1000 años. Cuando hablamos de cultura del cacao, yo creo que es algo que tenemos que retomar, porque uno piensa cacao y piensa en chocolate, y piensa en las marcas o un producto global. Y sobre todo, no mexicano. No mexicanas, ¿no? La gente piensa en Bélgica, piensa en Suiza. Sí, y Europa. Y no pensamos que el chocolate se originó en esta región. Así es. Y que además, el chocolate, el líquido, fueron realmente los aztecas y los mayas los primeros que se empezó a tomar el chocolate como tal, como líquido. De hecho, la cultura madre que domestica el cacao en Mesoamérica fueron los olmecas. De hecho, después transmiten sus saberes a los mayas, después a todas las culturas prehispánicas. Y sí, efectivamente era una bebida, aunque también hay que considerar algo que acaban ustedes de mencionar, que es que la creación de la barra de chocolate como un producto global sí es una creación europea. Sí, o sea, ellos transforman lo que para nosotros era bebida sagrada y ritualista, y además se preparaba con agua, flores, miel. Cuando va a Europa, se transforma en una bebida con leche, azúcar, y después, apenas hace 200 años, dije apenas porque el cacao está presente desde hace más de 5000 años, el chocolate se transforma en una bebida con leche, azúcar, después con una barra sólida, que sí es una creación de empresas europeas. Claro, la bebida era xocuatl, la bebida amarga que se utilizaba aquí en tiempos el cacao en su estado ancestrales, puro. Sí. Siempre fue ceremonial. Pues bueno, inclusive el nombre que es científico, Theobroma cacao, que es alimento de los dioses, ¿no? Así es. Teo viene del griego Dios, y broma, que significa alimento. Entonces,
Carlos Linneo, que fue el que le pone ese nombre científico al árbol, realmente respetó esa cosmovisión que tenían las culturas ancestrales sobre el cacao. Era un alimento que se daba para honrar a los dioses. Entonces ya tenemos como la primera pista, ¿no? Era un alimento, siempre fue un alimento, pero un alimento de dioses. Yo me imagino cuando llegó el cacao a Europa y que transforme toda una sociedad en cuanto a su alimentación y su placer, porque el cacao se vuelve un hit desde que llega y lo mezclan con leche, ¿no? Que eso es lo que realmente lo transforma. Sí, lo transforma, pero también para el europeo, en el caso de España, después pasa a Francia, Alemania, bueno, toda Europa, pero en España trataron de mantener lo más limitado posible el acceso al chocolate. No se pudo, obviamente, sale, pero también para ellos representó esa dosis de curativa, de medicamento, de alimento muy positivo, porque el cacao tiene muchas propiedades que fortalecen el sistema neurotransmisor, previene enfermedades cardíacas. Si una persona se enfermaba de lo que fuera y toma un poco de chocolate, o tomaba chocolate, entonces empezaba a sentir bien, anímicamente muy bien. También observaron que era algo que aliviaba a las personas, es decir, le ayudaba a enfrentar la enfermedad de una manera más rápida, sobre todo emocionalmente. Claro. La gente se siente bien y eso también hace que más pronto te cures. Entonces, siempre el cacao, o una vez transformado en bebida, el chocolate, como fuera, fue considerado algo especial y hasta cierto punto conservador, porque era un alimento que se movía en digamos, de una manera elitista. Claro. No era para el pueblo, digamos. No era tan fácil acceder a ellos. Okay. En Mesoamérica, sí, porque era ritualista, sagrada, claro, considerada una bebida para... Inclusive era moneda de cambio. Sí, también, moneda de cambio. Los granos de cacao, ¿no? Era una moneda de cambio. Y cuando los españoles llegaron, dimensionaron la importancia del cacao en el momento que vieron que era una moneda de cambio. Y bueno, también cuando empiezan ellos a construir sus fincas cacauteras en la zona donde más abundaba el cacao, pues ellos también fortalecen su economía, ¿sí? La transforman. Okay. Y si ustedes observan, hoy en día el chocolate, que se ha convertido en un producto global, sigue siendo hasta cierto punto un producto bastante difícil de acceder porque claro, no es barato. No. Y eso es algo que nosotras queremos pues tratar de cambiar, porque nuestro chocolate tradicional, que se hace con una dosis muy alta de cacao y de una manera que vuelva a ser un alimento, no una golosina. Entonces, exacto, esa parte nosotros la queremos, la estamos trabajando y queremos hablar de dos conceptos, el patrimonio natural y el patrimonio cultural que hay detrás de la historia del chocolate. Okay. Estaría muy interesante que, que nos empiecen a relatar cómo les surge el proyecto, o sea, cómo se encuentran con el cacao. ¿Cómo se encuentran? O sea, ¿cuál es el encuentro que tienen con el cacao? Nos juntó. El cacao sí, nos hizo que nos reencontráramos, Lau y yo. Hace 3 años, precisamente en este mes, febrero, hace 3 años, tuvimos nuestro taller de chocolate. Fue una persona que tenemos una amiga en común y ahí coincidimos las dos. Nos sentamos juntas, bebimos chocolate juntas el mismo. Yo llevé mazorcas, me acuerdo. Laura llevó una mazorca de su arbolito y bueno, probamos la pulpa, que es el mucílago, lo que recubre la semilla. Me fascinó, estaba deliciosa. Y bueno, pues sorprendente fue para mi persona en lo particular, fue hacer mi propio chocolate con mis manos. Eso fue lo más extraordinario que había tenido en mi vida. Y dije, esto, bueno, ¿qué te parece si vamos platicándolo y vamos haciendo que este proyecto sea pues para todos, ¿no? Que más gente lo conozca, que nuestros amigos locales tengan un lugar a donde aprender a hacer chocolate. Y bueno, también se convirtió en un proyecto para ofrecer algo diferente a nuestros visitantes. Y de esa manera surgió. Y en mi caso, la idea había empezado a trabajar unos años antes, pero sobre todo fomentando los huertos domésticos. Yo me imaginaba que al multiplicar el árbol de cacao en los jardines de las casas hubiera, así como en mi casa había un árbol de cacao, pues que hubieran muchas casas y que la gente aprendiera a hacer el chocolate, porque fue un aprendizaje que fue a la par de cómo mi árbol iba creciendo. Fue algo que
que lo tenía muy claro que lo iba a hacer, empecé a regalar arbolitos. ¿Quién quiere un arbolito de cacao? Y dígame si se va a hacer responsable de él para observar su crecimiento. Entonces incluso tengo mi bitácora de la gente a la que le fui regalando arbolitos. Y se conjugan dos ideas, la visión de Mina, que dijo, vamos haciendo un proyecto donde podamos abrirlo al público, y la otra parte, que además de que yo estaba trabajando el tema del cultivo del árbol, dije también la parte académica, que es algo que a mí me apasiona, y dentro de la línea de investigación que trabajo es sobre el tema de los cultivos ancestrales, como parte que hay que fomentar para mantener la distinción que la UNESCO otorgó a la gastronomía tradicional mexicana. ¿Por qué? Bueno, y creo que va a ser una pregunta que vamos a tener que responder en el siguiente bloque, pero ¿por qué en estas regiones como Nayarit, que es rica para la producción de cacao, porque además la tierra de cacao no es una tierra fácil, o sea, tiene condiciones muy específicas, ¿no? Tiene que ser una tierra franca, tiene que tener un cierto grado de acidez, tiene que estar entre no más de los 400 metros, creo que tiene que tener también una precipitación pluvial determinada, o sea, creo que hasta los 1500 mililitros, bueno, no sé cómo se cuenta, pero hasta los 1500 algo, y no se ve una producción importante en Nayarit. ¿Por qué que seguramente ha de haber habido? Seguramente ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió ese cultivo del cacao? Creo que tenemos que ir a corte y lo dejamos para el siguiente bloque. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Derecho al aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Escucha a los expertos en materia jurídica en Derecho al aire. Martes, 12 del mediodía, por Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Derecho al aire. Se habla mucho del cambio climático, pero ¿hasta dónde nos puede afectar? ¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta? ¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana? ¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo? Escucha todos los miércoles a las 12 del día, Cambio Climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de FM. Hola, ¿qué tal? Soy Coral Jordá. Te invito a que escuches el programa Reflexiones con temas y comentarios para reflexionar, analizar y reconsiderar. Escúchanos los jueves a las 12 del día por el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Esta es la señal para los que desean estar bien informados, para los que disfrutan de la cultura y la ciencia, para los que quieren vivir la pasión de los partidos de los Leones Negros, para toda la familia. Esta es la señal de todos. Muy pronto en Puerto Vallarta, por televisión abierta, Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Espéralo. 400 toneladas de basura generamos diariamente en Puerto Vallarta. Sí, diariamente. A la semana, 2.800 toneladas. Al mes, 11.000 toneladas. Y al año, 134.400 toneladas de basura. Hagamos conciencia. No generes más basura y mucho menos la tires a la vía pública. Sin basura, Vallarta limpio. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo. Y gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos conversando con Mina Ibarra y con Laura Aguilar acerca de pues todo este proyecto del cacao, ¿no?
Y ahí dejamos sembrada una pregunta en el blog. Dos preguntas que me parece, me encantan porque en realidad esas fueron mis preguntas de investigación del primer artículo que publiqué. Sí. Que con mucho gusto comparto, está en la página planetacacao.mx y hay una sección donde dice artículo. Muy buena página, gracias. Bueno, esa era la pregunta principal, o sea, ¿desde cuándo hay cacao? ¿Por qué ya no se cultiva? Y las respuestas llegaron con el tiempo. Claro, hay que hacer investigación, hay que hacer literal investigación de campo, porque sí recorrimos toda la zona, pero también documentándonos con la información que está referida en los libros que narran los conquistadores, obviamente, y también las evidencias arqueológicas de estudios que se han realizado en toda esta región, y pues las respuestas fueron llegando. El cacao se cultiva aquí desde hace más de 1200 años, justamente en los años en que floreció la cultura aztatlán, cuyo centro neurálgico estaba en Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Peñitas, Amapa y esa región tan próspera, ¿no? Tan bonita. La cultura aztatlán se transforma y sus descendientes son los coras, mexicaneros, huicholes y tepehuanes. Ellos siguen preservando la tradición de ofrecer el cacao a sus deidades. Sí. Entonces, el cacao era un elemento ritualista que cuando llegan los españoles no se transformó en un elemento gastronómico. Sí hubo haciendas cacateras en la región, había más de 15. Estamos hablando después de 1550. La última de las haciendas estuvo en el Pitillal, donde es hoy el Pitillal Sazona, y aquí en Ixtapa. Y las más grandes o las más fuertes de la región estaban en la zona de Las Varas, Aticama, La Peñita, de Jaltemba, esa zona, y el Valle de Banderas. Pero después esas haciendas se transformaron también, bueno, la dinámica económica cambió cuando los españoles integran la ganadería. Entonces la ganadería pues cambia todo el panorama. La pregunta otra vez, ¿por qué ya no hubo más cacao? Bueno, también porque el cacao requiere de mucha agua. Y a diferencia de Chiapas y Tabasco, donde llueve todo el año, donde es muy húmedo todo el tiempo, pues el cacao tiene su ecosistema perfecto. Y aquí están muy marcadas las temporadas de lluvia. Sí. Claro que puede haber cacao todo el tiempo si tú tienes un sistema de riego y si hay una dedicación hacia el cultivo del cacao, porque crece en un ambiente agroforestal, rodeado de árboles frutales, árboles maderables, flores y todo tipo de plantas. Es decir, es un cultivo sustentable. ¿El cacao requiere sombra? Sí. Requiere sombra para protegerse como el café que requiere del sol y del viento. Sí, por eso tiene árboles madre que le protegen. Sí. Entonces, claro que requiere hasta cierto punto esa veneración a la tierra, claro, y ese cuidado. Y bueno, tú imagina que integras la ganadería que pues es distinta, ¿no? Entonces, pues, bueno, la ganadería que empieza a acabar con la vegetación. Exacto. Porque son pastizales y se va acabando y se va deforestando. Y otra cosa es que el Valle de Banderas siempre ha tenido esa vocación para la siembra del maíz y el frijol. Entonces, en orden de prioridades, en su momento decidieron apostarle a esos cultivos que siempre habían estado, y el cacao, que requiere más cuidado, se fue delegando, pero lo relegaron, pero no al punto de desaparecer, porque sí sigue habiendo cacao aquí, y también esa es la tarea a la que nos dimos Mina y yo para investigar en dónde hay lugares que todavía tienen cacao. El gobierno federal ha tenido durante los últimos 5 años programas de incentivo económico para los agricultores, precisamente para sembrar cacao. Entonces hay algunas plantaciones dispersas y también hay árboles de traspatio en toda esta zona. Pero como le dije, traspatio, entonces están en casas. Están en casas, no son árboles, digo, para cultivo y para uso personal, que me pregunto cuánta gente que tiene el árbol de cacao sabe cómo utilizar el... Pocas personas. Sí. Platícanos un poco del proceso, porque cuando tú ves una foto del cacao, si le pasa a usted como a nosotros, que no conoces el fruto del cacao, que parece, digo, guardando la proporción, parece una papaya, ¿no? Bueno, la drupa sí. Sí, es como anaranjada, muy alargada, que tiene un color hermosísimo además, ¿no? Hay diferentes colores, hay amarillos, por fuera está de color naranja, color púrpura,
Depende del tipo de cacao, porque pues veo que hay el criollo y hay diferentes tipos de... Hay más de 10 tipos genéticos de cacao. Hasta ahorita es lo que se sabe. Cuando se abre la mazorca, a la cual le llamamos mazorca, drupa, vaina, cuando la abrimos, vemos esta parte interior de las semillas, que pareciera una mazorca precisamente, como la mazorca de maíz. Y en el interior están las semillas cubiertas con el mucílago, que es la pulpa blanca. Bueno, para tener una buena semilla, para poder hacer un buen chocolate, hay dos formas. La primera es sacar todas las semillas de ahí con todo y la pulpa, dejarlas en una caja de madera con una base de hoja de plátano, dejarlas ahí fermentar durante 7 días, cubrirlas y después de los 7 días... Fermentando más que secando. Fermentando, 7 días. Después de esos 7 días, entonces sí, ya las dejamos otros 7 días secando al sol. O sea, primero tienen proceso de También fermentación. eso es ritualista. Sí, claro. Sí, es todo un ritual. De verdad, claro. es mucho trabajo, pero el resultado es pues propio, ¿no? Para tener un buen chocolate. Y el otro es, en lugar de fermentar, solamente se lavan bien las semillas, se quita todo el mucílago y se dejan al secar al sol, 7 días, nada más. Y ya después lo tostamos en un comal de barro, como el que tenemos en Planeta Cacao. Y después de tostarlo unos 15, 20 minutos, bueno, entonces ya descascarillamos, quitamos la cascarita, que va a soltarse prácticamente después de este tiempo de estar en el comal. Y bueno, hay otro seguimiento que es la molienda. Y bueno, ahí es algo que es muy bonito y por eso los invitamos para que vayan y aprendan a hacer su propio chocolate. Y a partir me voy a apuntar con un arbolito. Claro, tenemos nuestro vivero donde la idea es que la gente lleve sus arbolitos a casa y que se vuelva a llenar la bahía de cacao, porque el cacao quiere volver, ¿eh? Hay un colectivo, ya cada vez somos más personas las que estamos sumando a esa tarea de la reinserción del cultivo. En Guadalajara, por ejemplo, Michoacán y esta parte del sur de Jalisco también, y obviamente el Valle de Banderas, toda esta zona, estamos sumando para que haya agricultores que se motiven a trabajar la tierra nuevamente con el cacao, y hay una respuesta muy positiva. Qué bueno, ¿no? Oye, te iba a preguntar, Mina, una vez me regalaron una bolsita con unas semillitas y es cacao. Entonces supuestamente cuando estabas muy sin energía o eso, abrías la bolsita y te comías las semillitas. Sí. Crujientes. Las amargas. truenas con los dientes, amargas, pero sabe a cacao. Sí sabe, o sea, sabe a chocolate, digamos. ¿No? Pero nada más que muy, muy amargo. ¿Ese es el cacao? Sí. Esas son semillas, varía el tamaño de la semilla y varía el tamaño, digamos, de la mazorca o dependiendo del tipo de cacao que sea. Exactamente. Hay hasta 30 centímetros de largo, hay incluso, no sé si hay más largas, pero pues es lo que tenemos de información. Las de nosotros pues es como de un promedio de 15 centímetros, medianas, más o menos, medianas. Pero sí, pueden llegar a ser oblongas, un poquito más ovaladitas, o sea, el cacao nos sorprende todo el tiempo porque hay tantos tipos de cacao. Como tipos de sangre en el ser humano. Sí. Fíjate, hablando de estas bebidas ancestrales y ritualistas, ¿no? Porque, por ejemplo, tomamos mucho café. Pero el café le ganó la batalla hace 50 años al chocolate. Si tú observas, es más común tomar café. De hecho, se dice que el chocolate era para los conservadores y el café para los liberales. O sea, siempre ese estigma, ¿no? De relacionar. Pero era porque no era tan sencillo acceder al chocolate. Además es mucho más barato el café. Y bueno, a diferencia del café, la teobromina que tiene el cacao te incentiva mucho, te da energía y te nutre. El café, claro que te da energía, pero no está considerado, no tiene los componentes nutricionales que tiene el cacao, que son
muchísimos. Sí. No, bueno, el cacao se usa para muchísimas cosas, sí, o sea, sobre todo el cacao en su estado original, ¿no? Cuando no tiene azúcar, no lo tienen. Y también cuando separan de la semilla se separa la mantequilla, que es más del 50% de la semilla de cacao es manteca o mantequilla, pero es un colesterol bueno. Es manteca vegetal muy saludable, como un buen aguacate. Okay. Y cuando se separa, queda el polvo, que es lo que llamamos la cocoa, que sirve con fines, repostería y de otro tipo gastronómico, está bien claro. Y la manteca de cacao se utiliza mucho en la industria cosmética. Una pregunta, yo cuando hablaba de estas bebidas ancestrales, pensaba no solamente en el café, sino por ejemplo en el mate o en la coca, ¿no? Que se hacen este tipo de tés. ¿Hay algún tipo de té de cacao? Sí, con la cascarilla de la semilla de cacao se hace una infusión muy energizante. Cuando le quitas la cascarilla, con eso se hace... Sí. Bueno, vayan a Planeta Cacao y les invitamos una deliciosa. Sí, porque bueno, cuando vas a Oaxaca y a Chiapas, todo eso, el chocolate que te venden en estos como bules, pues no tiene leche. Es en agua. Es en agua. Es que el chocolate original es con agua, sí. Entonces tiene mucho que ver también como lo que el chocolate español, el que nos empezó a llegar con leche. Sí, que se agrega con leche. Pero yo me acuerdo en casa, mi abuela lo hacía con agua, nunca se preparó con leche en casa. Ya nos tenemos que ir a corte. Ay, cómo se nos viene rápido. Linda manito que tengo yo. Esto es Parafarseando. Qué linda y blanquita que Dios me dio. Continuamos. Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio. Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos. ¿Ya estamos al aire, Jorge? Ya estamos al aire. Es que nos norteó Jorge con el pulgar. Y estamos acá nosotros platicando, ¿verdad? Mina, Laura, Damaris y yo, acerca de toda esta cultura del chocolate. Yo le preguntaba que aparte de cultivarlo, ¿a qué más se refería cuando nos hablaba de la cultura del cacao? Sí, a conocer su historia, a fomentar la reinserción del cultivo, claro, a valorar sus aspectos nutricionales y cambiar esa dimensión que tenemos de un chocolate como golosina a un chocolate como alimento. Eso es muy importante. Sí. Es un superalimento el cacao. Sí. Sí, es lo que estabas diciendo, que tiene magnesio, que ahora, bueno, es un producto que... Es un mineral que necesitamos para nuestro cerebro. Y además fortalece las arterias, que sí que lleva más oxígeno al cerebro y eso nos hace tener más lucidez, mejor memoria, nuestros neurotransmisores están mejor conectados, tenemos mejor calidad de vida. Y también decías de esta cultura de no solamente del autoconsumo, digamos, ¿no? Porque siempre estamos pensando en hacer algo para producir, pero no para consumir. Sí, es que el hacer chocolate, como lo hemos mencionado, pues sigue siendo un ritual. Entonces, valorar esa parte, que además como mexicanos tenemos que fomentar el preparar el chocolate artesanal, como muchos de nuestros alimentos tradicionales, que vuelvan a ser parte de la cocina comunitaria. Una cocina en casa es una cocina donde se comparten los haceres, ¿no? Claro. Tú haces una cosa, tú haces otra. Bueno, el chocolate igual, se necesita un trabajo colaborativo. Y bueno, esa es una aportación que debemos contribuir como mexicanos a la distinción que recibió a través de la UNESCO la gastronomía tradicional mexicana. Una de esas es consumir nuestros productos, otra producirlos, ¿no? Otra promover la cultura, la educación alrededor del tema de la gastronomía y también de la nutrición, por supuesto, porque es un elemento que es indispensable conocer. Claro, porque se van perdiendo, se va perdiendo el consumo, como la tuba, por ejemplo, ¿no? Se van perdiendo las tradiciones de los productos que son originarios de aquí, ¿no? Y que han sido ancestrales, porque vamos cayendo en toda esta, no sé, guerra comercial que viene de otros lugares y que nos está invadiendo totalmente, ¿no? Hay una historia muy linda que nos gustaría compartirles, tiene que ver con la arqueología y los estudios que se han hecho en los últimos 50 años.
y que también nos emocionó mucho, ¿verdad, Nina? Es que... Te interrumpo porque la Adriana Mijangos te manda saludos. Ay, gracias, Adri. Ella tiene su arbolito. Adri tiene uno de esos arbolitos del censo y lo cuida con mucho cariño y gracias por estar ahí, Adri, también por apoyarnos desde que este sueño empezó a hacerse realidad. ¿Y cuál es la historia? Ay, pues es bien fascinante porque lo poco que había documentado sobre el cacao en esta región, pues yo les adelanté la historia de que hay desde hace más de 1000 años, pero había una historia, una parte que nosotros desde que lo empezamos a estudiar dijimos, tenemos el deber de transmitirlo, de multiplicarlo, sobre todo con las nuevas generaciones. Ese cacao que se producía en Nayarit era parte también del proceso ceremonial y ritualista de las culturas, que además estaban conectadas desde aquí, Nayarit, hoy Nayarit, toda esta zona donde estaba la cultura Aztatlán, conectándose a través de la montaña todo lo que es hoy todavía Jalisco, Durango, Zacatecas, hasta Chihuahua y hasta lo que hoy es Nuevo México, donde está el último centro ceremonial de influencia nahuatlaca. O sea, había una interconexión cultural, imagínense, toda esa franja, y el común denominador era, claro, asuntos políticos, económicos, religiosos, pero básicamente era el sistema de creencias lo que los unía, su religión, donde se veneraba a la deidad Xochipilli, y a Xochipilli se le ofrecía cacao. Xochipilli aparece en otras representaciones también de otras culturas, pero aquí aparecía como la imagen del Xochipilli niño, que es el príncipe de las flores, y el cacao se le ofrecía a él, tanto como al dios de la guerra. Entonces, esta influencia tenía tanta importancia que en el Cañón del Chaco, en ese centro ceremonial, se encontraron hace pocos años más de 100 vasijas chocolateras. Sí, y también en Amapa y la región de Santiago Ixcuintla, y donde estaba la zona neurálgica de la cultura Aztatlán, también se encontraron vasijas en los años entre 1958 y 1974. El doctor Clement Meegan, un arqueólogo de Estados Unidos, de la Universidad de California, hizo una expedición que duró muchos años, y en esa expedición lograron encontrar, bueno, obviamente muchos vestigios, pero ahí destacaron también unas vasijas chocolateras que hasta hace poco se retoma el estudio. Estoy hablando de 2012 para acá. Otro arqueólogo, el doctor Michael Matthews, retoma esa investigación, todo ese acervo fotográfico que además quedó en una bóveda de la Universidad de Los Ángeles, junto con las vasijas y con muchos otros vestigios que se quedaron en custodia de la universidad, porque en su momento el INA México no pudo preservarlos. Ahora, la pregunta era si las vasijas tenían conexión, o sea, es decir, si las chocolateras de aquí con las de Chaco también. Sí. Y ese estudio apenas se publicó hace unos meses, donde ya abiertamente se comprueba que sí, que tenían una relación, y que el cacao o los residuos de cacao en las vasijas del Chaco venían de Nayarit. O sea, hubo un intercambio comercial y cultural, sí, a través del cacao. Así no, no solo como moneda de cambio, sino como consumo, digamos, ceremonial. Sí, ritualista. Claro. Sí, porque tenían sus lugares sagrados. Sí, claro. Y caminan, claro. Ellos. Nosotros iban ahorita pensamos ceremoniales. Tenemos una visión tan cortita de lo que era el mundo de antes, ¿no? Tan chata. Y otra cosa también, cuando pensamos en las culturas prehispánicas y su florecimiento, siempre miramos hacia el sur también, o al centro. Pero el occidente de nuestro país es rico. Muy rico. Y tenemos el deber de compartir con las próximas generaciones, con los jóvenes, todo ese patrimonio cultural de esta región. Rescatarlo, porque fueron patrimonios que fueron silenciados, digamos, durante todo el proceso de la conquista, pues fueron patrimonios totalmente silenciados y olvidados a fuerza, ¿no? Y lo que pasa es que tienen una arquitectura diferente, por ejemplo, que recuerdo los huachimontones, que son estas pirámides redondas que están aquí en Etzatlán, ¿no? Entonces, en Teochitlán. Entonces dices tú, bueno, no es como los mayas o los Mitla, Monte Albán, todos estos lugares ceremoniales tan, los zapotecos, ¿no? Tan majestuosos. Son como pequeñas pirámides, como pastelitos, digamos, no tan altos, pero es una cultura tan importante como la de ellos. Además, un sitio prehispánico se considera un espacio donde puede haber una tumba o unos
unas vasijas, o sea, no tiene que ser unas pirámides, ¿no? O sea, y hay muchísimas. Nayarit tiene más de 800 sitios arqueológicos registrados ante el INAH, por ejemplo. Petroglifos, tumbas de Tiro. Sí, así es. Hay muchísimo a lo largo de todo el territorio. Y eso habla de una civilización muy rica también, pero que no conocemos. Sí, es la cultura de Occidente, que no se le ha dado la importancia que tiene. Y bueno, y tú ves además todas estas figuritas de la cultura de Occidente, son hermosísimas también, ¿no? Sí, además platícales del próximo paso. Sí. Bueno, les comento que en Planeta Cacao, cuando nos visiten, ahí tenemos unas figurillas, unas caritas que se encontraron en el terreno donde está Planeta Cacao. Sí. Y bueno, cuando vino el arqueólogo de Tepic, del INAH, sí, y el director del INAH nos comentó que eran del preclásico. Ah, qué interesante. O sea, todavía mucho antes de la cultura Aztlán. Y que si teníamos un lugar público, podíamos tener o gestionar un permiso para museo comunitario. Entonces, estamos muy contentas de poder participar en ese. O sea, los tienen en exhibición. Sí, están en exhibición, pero además pueden las personas que tengan en sus casas, porque sí hay gente que tiene piezas de todo tipo, pueden llevarlas al jardín. Ah, qué bien. Y bueno, eso es el próximo paso, porque también queremos tener permiso para réplicas de las vasijas chocolateras, y además tenemos gráficos que permiten a nuestros visitantes conocer más visualmente la información, y pues es parte de un proyecto no solo turístico, sino cultural, obviamente, educativo. Claro. ¿Cómo fue creciendo el proyecto? Porque ya nos dijeron cómo se encontraron y cómo empezó a surgir la inquietud. Es que siempre hay algo que aprender, y cuando aprendes tienes que compartir. Sí. Y ha sido fascinante ese camino, porque el cacao nos va llevando a diferentes historias que después encontramos que están concatenadas. Y las preguntas nos llevan precisamente a buscar las respuestas. Por ejemplo, ahora yo tengo una emoción desde hace varias semanas, pero todavía tengo por cuestiones de agenda no puedo aterrizar, pero nos mandaron hace días una fotografía de un cacao que yo estoy segura que es un cacao nativo. Un cacao nativo ya tiene más de 30 años la plantación, es pequeña, pero igual tiene mucho valor, y está en la zona precisamente de la costa aquí de las Varas, Guayabitos, por ahí. Entonces queremos ir a verlos, a ver las personas que tienen esa plantación, y queremos también gestionar el apoyo para hacer los estudios genéticos de la planta, en este caso del árbol. Sí, para saber qué tal. Imagínate descubrir una planta que sea verdaderamente de aquí, ver cómo es. Hay diferentes sabores, así como en las combinaciones de café. Sí, hay, claro, y también como un buen vino también, ¿no? O como un vino, bueno, dependiendo de la uva. Sí, claro. Hay unos con más afrutados que otros, hay otros que tienen unos tonos maderables, o sea, dependiendo de dónde el cacao está creciendo, es el aroma que va a expedir la semilla. Entonces, todo eso influye. ¿Hay alguno que sea, digamos, dentro de los cultivos del cacao que hay en toda la región? ¿Hay alguna variedad que sea como la más conocida, preciada, o a lo mejor no necesariamente conocida, pero a lo mejor más preciada por su sabor, por sus cualidades? Sí, el criollo, que es la variedad más preciada precisamente porque su sabor es más aromático. Y es más afrutado, y menos ácido. Menos acidez tiene la semilla también, entonces por lo tanto el chocolate va a ser menos intenso. Lo que tú comentabas, tú comiste menos amargo. Los trocitos del cacao y te hizo amargo, pero detectas un poquito el sabor del chocolate. Sí. A mí me gustan todos, ¿eh? Sí, claro. Sí. Bueno, vamos a corte y regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo. Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana. Señal Informativa,
La noticia, donde estés. La esencia pura y libre del rock que surgió en un solo idioma. Escucha las influencias, leyendas y exponentes de género en español. Acércate a La Ruptura. Lunes y viernes, 9 a 10 de la noche, por el 104.3 de FM. La cultura del rock en tu idioma, en Radio Universidad. Ruptura. Música de alto octanaje. Testimonios sólidos del poder supremo y la influencia de la música lógica. Píntalo de negro. Miércoles de 9 a 10 de la noche. La metamorfosis del blues con las nuevas generaciones en los grandes escenarios musicales. Píntalo de negro. En compañía de Guillermo Daniel Torres y los agregados del blues. Música lógica. Linda manito que tengo yo. Esto es Parafarseando. Qué linda y blanquita que Dios me dio. Continuamos. Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio. Y bueno, continuamos aquí en este programa que ha estado interesantísimo. Ay, la verdad, gracias. muchísimas gracias. Rebeca se tuvo que retirar porque tenía ahí un asunto de trabajo, pero ha estado interesantísimo, fascinante de veras el programa. Gracias Laura, gracias Mina, aquí con este proyecto. Es nuestro contento. Sí, la verdad, pero es una maravilla. Y sí me gustaría que nos platiquen más de cómo se visita, qué podemos esperar cuando vamos allá a verlos en este proyecto de... Estamos en zona rural, es una pequeña localidad de Bahía de Banderas que se llama El Tondoroque. Sí. Es muy fácil llegar. Sí. Al fondo del pueblo, al lado izquierdo, ahí encuentran la señalética del jardín, se llama Planeta Cacao. Y nosotros tenemos, hacemos el taller del chocolate. ¿Cómo es ese taller? Es genial porque no solamente aprendes sobre usos culturales, historia del cacao, sino también sobre la botánica del árbol, sobre todo el proceso, y terminamos en la cocina preparando con nuestras propias manos el chocolate. ¿Sí? Entonces también aprendes a integrar el chocolate a tu dieta diaria en tu cocina, cómo puedes integrar, ya sea en forma de tablilla o que prepares bebidas que lleven cacao con maíz o cacao con avena, con amaranto, diferentes formas de integrarlo a tu alimentación. Ah, qué maravilla. Y la otra es que también nosotras somos chocoartesanas y producimos chocolate. Entonces tenemos un espacio para venta de nuestros productos, si quieren. O sea, ustedes producen ahí mismo su chocolate y tenemos variedades de chocolate o amargo. Sobre todo en porcentajes, sí, arriba del 60%, 60, 70, 80, 90, 100. El 100 es la pasta del cacao. La pasta del cacao. Y preparados para bebidas. ¿Para qué se usa, por ejemplo, esa pasta del cacao? Pues puede ser porque tiene una amargura muy fuerte, ¿no? De alguna manera. Hay gente que le gusta así. Sí, bueno, el chocolatero de corazón le gusta el chocolate amargo. Sí. A mí me cuesta un poco más trabajo. Pero la ventaja es que si tú llevas pasta de cacao, puedes preparar tu chocolate y le agregas a tu gusto el dulce, ¿no? Sí. Entonces, no, en realidad vale la pena comprar la pasta cacao, porque pues esa es la que tú le vas a dar la cantidad y el sabor que quieres, ¿no? Sí, también tenemos chocolate con semillas, almendras, semillas de girasol, amaranto, entonces todavía le integro otro componente nutritivo. Qué padre proyecto. ¿Cuánto tiempo llevan en este proyecto? Ay, qué buena pregunta. Ya llevamos... Pues sí, casi 3 años de haber empezado, pero literal. O sea, empezaron de cero. De cero. Sí, desde estar en la tierra, plantando los arbolitos, apaleando, o sea, de todo. Y todo lo surgió en esto que comentaban ustedes, que se encontraron en algún
En algún taller. ¿Y por qué estaban en el taller? O sea, ¿era algún interés personal que tenían tú por la investigación que estabas? Yo hacía el taller de chocolate con mis alumnos y originalmente desde el 2014 la intención era hacer el proyecto del taller de chocolate con los estudiantes de la licenciatura en Ciencias y Artes Culinarias. Y de hecho sí lo hago con los muchachos, así sí participamos también con los de Turismo y Nutrición y con los del SUAM. O sea, para mí era una experiencia lúdica y necesaria de compartir, hacer taller de chocolate. Y cuando fuimos a ese taller, le dije, mira, vamos al taller, y ahí coincidimos y pues sí surgieron, se conjuntaron dos ideas. Sí, la mía también tenía mucho que ver con lo académico porque es algo que estaba dentro de tu investigación, sí, digamos, de las semillas o plantas ancestrales. Sí, de los cultivos ancestrales, ajá, claro. Que nada más, no solamente es el cacao, también trabajo sobre el tema del amaranto y de otro teobroma que es primo hermano del cacao, que es el patash, que también es un árbol que se consideraba sagrado en la cultura maya. ¿Y ese es tipo chocolate también? No, es un primo hermano, es un árbol que el fruto es muy diferente, aunque también es una mazorca, pero su almendra o su haba, su fruto, su semilla es de un sabor más almendrado, más almendrado, sí. Bueno, puede ser una fusión entre el cacahuate y la almendra, ¿no? Es diferente, no es amargo. Da mucha espuma también. Y en Oaxaca, por ejemplo, lo entierran durante un año para que se mineralice. Y después de un año se ofrece en un evento muy especial, que por lo general son las bodas o fiestas religiosas especiales. O sea, ahí está el componente cultural antiguo. Sí, qué interesante. Sí, y otros más alimentos, pero todo cabe en el jardín del chocolate, porque el cacao, como te decía al inicio, es un árbol que crece acompañado de todo tipo de árboles, plantas, flores, y pues mientras más tenga compañía, es un árbol social, el cacao. Sí. Es mejor, crece mejor. Sí, o sea, yo veo que, digamos, la parte de la semilla y todo eso tiene ciertas semejanzas a todo el proceso del café. Sí. Digo, porque yo lo viví, mi familia es cafetalera, y yo lo viví en la casa, el tostado, el secado, el tostado y el molido del café. Pero creo que el cacao tiene todavía un proceso más amplio, ¿no? Como es la fermentación o no sé. Sí, todo un proceso. Todo un proceso todavía más amplio que el del café, ¿no? Sí. El quitarle la semilla o la cáscara. Hay una metáfora también que habla de cómo el cacao tiene una relación tan profunda con el ser humano, porque desde que se poliniza la flor, que por cierto la polinizan los jejenes, que son unas mosquitas muy pequeñas, diminutas. Sí, porque la flor es muy pequeña. Entonces, gracias a los jejenes tenemos chocolate. Por favor, no los discriminen. Tanto que renegamos a los jejenes. Ya le encontré un valor. Sí, entonces, desde que se poliniza la flor y que se da la flor es hermafrodita, o sea, tiene esa ventaja. Entonces, en el momento en que se puede empezar el proceso de reproducción del fruto, tardan casi 7 meses las mazorcas en poderse cosechar. O sea, casi como ser humano. Y las semillas están unidas por un cordón umbilical, que están a su vez protegidas en la mazorca con una cuna o una placenta. Qué interesante. Hay una fascinante metáfora, una analogía, ¿no? Una analogía. Que nos habla de cómo tenemos ese sistema de reproducción, o sea, el sistema de reproducción que tiene está bien interesante. Y también en la cosmovisión antigua, la luna y el cacao se conectaban, metafóricamente hablando, porque el cacao es un árbol que en la noche se poliniza en una madrugada y que además necesita sombra, que representa también a la noche. Entonces estamos hablando de otro lenguaje. Bueno, en esos lenguajes y por algo, digamos, todas estas culturas antiguas veían a la naturaleza tan cercana a toda esta misticismo que estaba alrededor de ellos, ¿no? Así como el maíz al sol, el cacao a la luna. Claro. Y las mujeres siempre han sido las promotoras de la cultura del cacao y las que han preservado el chocolate artesanal.
Sí. Ah, qué cosa tan Sí, bonita. es bonito, La verdad es que es una historia muy bonita todo esto, lo del cacao y nos tienen fascinados. La verdad, ¿cuándo se puede visitar? ¿Cómo se puede visitar? Horarios, porque yo veo que ya para variar se nos está viniendo el tiempo encima, entonces... Bueno, nos pueden visitar de lunes a viernes en el horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 10 a 2. Domingo cerrado. ¿Se necesita hacer una cita? Sí, pueden marcar al 322-237-8840 o pueden contactarnos en las redes sociales por Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web que es planetacacao.mx. En todas las redes está como Planeta Cacao. Fíjate que está muy interesante, la verdad, este proyecto que están llevando pues al conocimiento de todos nosotros, ¿no? De saber un poquito más de estos cultivos ancestrales que lamentablemente lo hemos perdido comprando latas en el súper. Sí, y pero vamos perdiendo vamos promoviendo esa cultura de valorar nuestro patrimonio, tanto natural como cultural. Así es, y es importantísimo, el chocolate es muy importante en México y hay que valorarlo y qué maravilla sería que pudiéramos llegar al momento de volver a ser autosuficientes, ¿no? Que todo el mundo volviera a las regiones donde se pueda, que se pudiera volver a tener la autosuficiencia y no estar trayendo. Pues vamos empezando con nuestro granito de cacao. Es que así es, exacto, con un granito de cacao y con un árbol sembrado a la vez. Sí. Híjole, pues yo les agradezco, les agradecemos muchísimo, la verdad, que nos hayan acompañado y que estuvieran con nosotros y sobre todo que nos compartieran toda esta cultura. Encantadas. Esta cultura a tu auditorio, muchas gracias por escucharnos y serán bienvenidos en Planeta Cacao, en el Tondoroque, cuando nos visiten. Y nosotros vamos a ser los primeros. Encantadas. Yo voy a ir encantada, me voy a ir a dar una vuelta. Vamos enchocolatándonos todos. Vamos enchocolatándonos. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias allá en los controles, Jorge Cue. Gracias.